Hola, hola mis queridos chamaquines. Los saluda Santi Suri y hoy les voy a contar un cuento. Les voy a contar un cuento mi mamá sobre la Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. De Luis María Pesetti. Y antes de comenzar, un saludo a Héctor Aníbal Sánchez y a todo el equipo de la previa que nos escuchan desde todo el mundo. ¿Ya nos escuchan en todo el mundo? Sí. Y buena cabeza Mariceli con el cuentito. Pero dame la bienvenida, introdúceme a tu programa, ¿no que soy tu invitada especial? Bueno, ya eres mi compañera y eres mi compañera. ¿Ya soy tu compañerita? Sí. Ah, bueno. Mis queridos chamaquines, les mandamos muchos besos desde la Ciudad de México. Siempre es un placer estar con ustedes y llegar a este programa tan bonito, sabatino, que todo mundo esperamos de la previa. Ay, me encanta la previa. Bueno, pues el día de hoy les traemos un cuentito muy interesante. Yo creo que todos los chamaquincitos y todos los formadores conocen el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Sí, todos los conocen, ¿cómo no? Todos los conocen el cuentito. Pero hay varias versiones alternativas y esta Caperucita Roja lo escribió Luis María Pesetti con una versión distinta. Y le puso tal como se la contaron a Jorge. ¿Comenzamos? Sí. Antes de comenzar, déjame te digo que es un libro editado por Alfaguara. Comencemos. Dice así. Ahí tienen ustedes que una vez había en una casa una pequeña familia. Pequeña porque eran 3. El papá, la mamá y un pequeño chamaquincito bien chiquito y pechocho. La mamá una vez tuvo que salir de la casa y el papá le dijo: no te preocupes, le cuento un cuento y luego le preparo algo para comer. Y el papá comenzó con el cuento. Había una vez una niña. Una niña moderna. Ajá. El papá le contaba el cuento como él se lo sabía, pero el chamaquincito se la imaginaba diferente. Muy bonita. Un poquito feíta. Ay, ¿por qué los niños ven a las niñas feitas? Ay, yo creo que es cuestión de género. Que se llamaba Caperucita Roja. Tal vez tenía la piel roja. Ay, sí, ese chamaquincito se imaginó a Caperucita con la piel completamente roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Tal vez estaba en la jungla. Ay, este chamaquincito, ¿dónde se la imaginó? En la jungla. ¿Entre qué? Entre serpientes y leones. Ah, qué chamaquincito tan con una imaginación muy amplia. Y el papá continuó con el cuento tradicional. Cierta vez, la mamá le dijo que llevara la comida para la abuelita. Tuvo de ser una pizza gigante de pepperoni. Si tú le llevaras comida a tu abuelita, mi querido Santi Suri, yo creo que sí le llevabas una pizza, ¿verdad? Sí. Yo unos tacos. Ay, de suadero. Deben de venir a México, queridos chamaquines, a probar los taquitos de suadero así con limoncito y salsita así bien yum, 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 yum. Pero la abuelita vivía muy requete muy lejos. Seguramente vivía cerca. Vivía requete lejos. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado al cruzarlo, porque ahí estaba el lobo feroz. Tal vez no haya lobos feroz. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque a pie. Se me ocurrió ir volando. Ay, ese chamaquincito tenía una imaginación maravillosa, porque ¿qué crees? En vez de que se imaginara Caperucita Roja con su caperuza roja sobre los hombros, pensó que la caperuza era una capa de
superhéroe. Sí. Y entonces pudo cruzar el bosque volando. Cuando iba por la mitad del bosque, se le apareció el lobo feroz. Y le preguntó a la niña: ¿hacia dónde vas, hermosa niña? Voy hacia la casa de mi abuela. ¿Y cómo se le imaginó el niñito al lobo feroz? Como un villano, como un motociclero. Motociclista. Sí. Caperucita, olvidándose de lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a casa de su abuelita. Entonces, el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Cuando llegó, el lobo se comió a la abuelita de Caperucita. Debo de estar en un restaurante elegante con un mesero con moño rojo que le sirvió abuelita a la ensalada. Imagínate al lobo feroz en un restaurante elegante con un mesero con moño rojo pidiendo la especialidad de la casa. ¿Abuelita la ensalada? Sí. Sí. Ay, qué chamaquín con tanta imaginación. Inmediatamente se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y poderla engañar. Pues tal vez se sirvió una ensalada de niña. ¿Quién sabe? Cuando Caperucita llegó, se encontró al lobo disfrazado de su abuelita, acostado en la cama, pero no lo reconoció. La niña empezó a preguntar: ¿por qué tienes una nariz tan grande, abuelita? Tal vez tenía una nariz de elefante. Así se la imaginaba el chamaquín. Y el lobo contestó: para oler mejor, le dijo el lobo. ¿Por qué tienes unas orejas tan grandes, abuelita? Orejas grandes de elefante. Así se las imaginó el chamaquín. Y el lobo le contestó: para oír mejor. ¿Por qué tienes esa boca tan grande, abuelita? Y el lobo le dijo: para comerte mejor. ¿Y cómo se imaginó el lobo ese chamaquín? Tal vez el mesero le trajo el postre más nuevo de la casa. ¡Ay, qué monstruoso lobo! Pero, ¿qué creen que pasó? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? En ese momento apareció un cazador. ¿Y cómo se lo imaginó ese chamaquín? Como su papá, el Supergalaxia. Como un superhéroe bien superpoderosísimo. El cazador mató al lobo feroz, salvó a Caperucita y sacó a la abuela de la panza. Pues obviamente, lo más lógico que hizo fue llegar en una nave espacial y que el superhéroe se llamara Saturno y que le haya operado al lobo feroz para que sacara a la abuelita con todo y el plato. Pero ¿sabes qué? Yo aquí sí tengo una pequeña anotación. ¿Qué? Si esa abuelita era... Bueno, más bien estoy segura de que la abuelita de Caperucita era la mamá de su papá, porque por eso el papá la salvó. Porque si hubiese sido su suegra, o sea, si hubiese sido la mamá de su mamá, el papá, ¿tú crees que va a sacar a la abuelita de la panza del lobo feroz? La iba a dejar ahí para deshacerse de esa suegrita. Ah, bueno, si yo fuera él, sí lo haría. Así fue que regresaron los tres juntos a casa de la abuela, muy felices y a salvo. Te digo que la abuelita era mamá del papá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ay! ¿Te gustó el cuento? ¡Yes! Y es que es un ejemplo de cómo los chamaquines a veces se imaginan las cosas muy distintas a como en realidad las contamos los formadores. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los queremos!